Soy Inés, soy de Bilbao y empecé estudiando bioquímica y biología molecular. Me hice experta en el metabolismo humano y me di cuenta de que en nuestro cuerpo ocurren millones de reacciones por segundo que tienen que ir bien para que estemos sanos, pero que pueden ir mal. Entonces empecé a dar muchísima importancia en general a los buenos hábitos y estudié el grado de nutrición humana y dietética con especialidad en nutrición deportiva. Bueno, yo creo que la celiaquía está cobrando bastante importancia porque es una patología de la que no se hablaba mucho y a día de hoy hay muchísima más oferta de productos sin gluten, se conoce bastante más sobre la patología. Creo que los celíacos tienen una vida mucho más sencilla de lo que lo tenían hace 10 años. Bueno, la celiaquía es una patología de carácter autoinmune. El sistema inmune del cuerpo ataca células del propio organismo causando lesiones en el intestino. Es además una patología inflamatoria y tiene una sintomatología muy variada, tanto digestiva como extradigestiva. La intolerancia al gluten no tiene esa base autoinmune, no hay un ataque al cuerpo ni una lesión, simplemente es una sintomatología digestiva al consumir gluten. El único tratamiento para una persona celíaca es seguir una dieta estricta sin gluten, sin absolutamente nada de gluten. Hay que retirar los productos derivados del trigo, el centeno, la cebada, el kamut y el tricale, que son mezclas de cereales, y luego, por ejemplo, la avena contiene una prolamina que se llama avenina, que en algunas personas celíacas también es dañina. No pueden consumir ninguna bebida derivada del trigo o de malta o que pueda tener trazas. Entonces, por ejemplo, la cerveza convencional no se puede consumir, pero existen a día de hoy bastantes alternativas para celíacos. Lo ideal es tener utensilios exclusivos para cocinar sin gluten, sobre todo los que son como más difíciles de limpiar de manera exhaustiva. En caso de compartir utensilios es mejor eliminar las maderas, materiales porosos que son más complicados de limpiar y utilizar utensilios de metal o de plástico. Pues por ejemplo en electrodomésticos que no vas a tener repetidos, por ejemplo el microondas o el horno, intentar cocinar siempre los alimentos con gluten cubiertos bien por una tapa o bien por el propio recipiente que muchas veces traen los alimentos sin gluten. El aumento de casos de celiaquía se debe más al aumento de diagnósticos de celiaquía, es decir, prácticamente 1% de la población es celíaco, pero de ese 1% el 75% vive sin diagnosticar. Antes de ser diagnosticados, desde luego que sí, porque al final una persona celíaca que está consumiendo gluten tiene el intestino destrozado, muy dañado, y es en el intestino donde se absorben los nutrientes. Entonces, al estar ese intestino dañado, la absorción de nutrientes es muy deficitaria y puede haber incluso malnutrición en el niño, que por supuesto va a retrasar su desarrollo y su crecimiento. Una vez se retira el gluten de la alimentación del niño, sin problema recupera el ritmo normal de crecimiento y de desarrollo. En realidad, una alimentación variada, rica, saludable no requiere gluten. No, una persona que es celíaca va a ser celíaca toda su vida porque es una patología crónica, pero si sigue una alimentación sin gluten será una persona normal, simplemente que no coma gluten. Esto es súper común y para nada. O sea, un producto no es saludable o no porque tenga o no tenga gluten. Hay que valorar el valor nutricional, el aporte nutricional en general del alimento. La mayoría de los productos que no tienen gluten y que no tienen etiquetado como tal ya son saludables. O sea, todas las hortalizas, todas las legumbres, los frutos secos, los aceites, los lácteos no tienen gluten y son súper saludables. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los fiambres, porque el porcentaje de carne suele ser mucho menor del que nos pensamos y contienen muchísimos aditivos, espesantes, almidones, entonces ahí suele estar presente el gluten. Luego algunos aditivos también que son almidones modificados, que los podéis identificar con un E4 seguido de otros 3 números, también suele contener gluten, y yo creo que el resto está bastante claro, suelen ser derivados del trigo que están bien marcados en las etiquetas. Bueno, os voy a enseñar una opción de merienda súper rica para celíacos o no celíacos, que es un bol con un montón de cosas. De base podéis poner yogur o queso fresco batido, luego siempre algo de fruta, que yo voy a utilizar plátano y arándanos, algo de frutos secos que a mí me encantan tostados y voy a utilizar anacardos. Luego hay que añadirle un crujiente, que los copos de maíz son una opción perfecta y para los celíacos también es apto. Y luego, para darle así el toque, voy a añadir por encima chocolate negro fundido.
La celiaquía es una enfermedad multifactorial y tiene factores genéticos y factores ambientales. Entonces, la predisposición a la celiaquía sí es algo que se hereda, pero no todas las personas que heredan esa predisposición desarrollan la enfermedad. Entonces, si tienes un familiar de primer grado celíaco, un padre, un hermano, un hijo, tienes un 10% de posibilidades de desarrollar la celiaquía. Pero luego intervienen también factores ambientales como el tipo de parto que hayas tenido, si has tenido lactancia materna, si has sufrido alguna infección intestinal de pequeño, has tenido enfermedades recurrentes. Hay muchos otros factores que intervienen, pero la genética es uno de ellos. En bebés muy chiquitines hay alguna molestia digestiva, hay gases y hay algo de diarreas, pero además cuando se introducen alimentos sólidos a la edad de 6 meses suele haber crecimiento insuficiente. En niños o en jóvenes y en personas un poquito más mayores hay sintomatología extradigestiva porque por la malabsorción de nutrientes puede haber problemas de esmalte dental, problemas de concentración, déficit de atención. Sí que es verdad que también hay pérdida de peso, estaturas bajas normalmente, retraso de la pubertad y luego también las molestias digestivas, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, cualquiera de las dos, heces algo más blancas, una sintomatología súper variada y que normalmente es como difícil encasillar. Eso suele ser celiaquía. Bueno, inicialmente con la sintomatología, es decir, con el cuadro de síntomas y con una analítica básica puede haber pistas de celiaquía. Entonces ahí se suele ir un poco más allá y hacer una analítica de anticuerpos. Después de la prueba de anticuerpos suelen hacer una biopsia de una muestra de intestino y también es común hacer una prueba de genética para ver si tienes la genética de tendencia a desarrollar celiaquía. En principio ninguna, porque cualquier persona puede seguir una dieta sin gluten y no tiene ningún tipo de consecuencia importante estés embarazada o no. Realmente tienes que tener cuidado con los mismos nutrientes que en un embarazo de una persona no celíaca.